Crecer para algunos es como caminar sobre un piso cubierto de cristales rotos. Al principio, intentas correr como todos los demás, sin darte cuenta de que cada paso deja cortes diminutos en la piel. Son las burlas que se repiten todos los días, las risas apagadas que sabes que hablan de ti, los silencios que te expulsan sin decir una palabra. Al cabo de un tiempo, ya no corres. Empiezas a medir cada movimiento, a mirar hacia abajo, a calcular la distancia entre tú y los demás para evitar el próximo dolor. El bullying no siempre se anuncia con golpes. A veces se disfraza de bromas inofensivas que nadie parece notar, de apodos que se vuelven parte de tu nombre, de juegos en los que siempre eres el último en ser elegido. Y poco a poco, desarrollas un mapa mental para moverte por el mundo. Aquí puedo estar, aquí no. A esta persona puedo mirarla, a esta otra no. Ese mapa se vuelve tan natural que crees que es parte de ti, pero hay algo que nadie te advierte. Cuando dejas la escuela, los cristales no desaparecen. Siguen ahí, invisibles, incrustados en la memoria. Los sientes cada vez que te cuesta confiar, cada vez que crees que una crítica es un ataque, cada vez que eliges el silencio en lugar de alzar la voz. Y es entonces, años después, cuando comprendes que no solo aprendiste a esquivar el dolor, también aprendiste a vivir con él. El bullying no es un simple problema escolar. Es una forma de violencia sostenida que deja huellas en la arquitectura emocional y cognitiva de una persona. Desde la psicología del desarrollo, se define como un patrón repetido de agresiones, físicas, verbales o sociales, donde existe un desequilibrio de poder y una imposibilidad real de defenderse. En la infancia, la identidad está en construcción constante. Cada interacción, cada palabra, funciona como un ladrillo en la estructura de quién creemos ser. El bullying introduce ladrillos defectuosos, ideas distorsionadas sobre el propio valor, sobre la capacidad de ser aceptado, sobre el derecho a ocupar espacio. Estos mensajes no se disuelven con el tiempo, se incrustan como capas de pintura que tiñen todas las experiencias posteriores. La investigación en psicología cognitiva muestra que la memoria emocional no funciona como un archivo estático. Los recuerdos asociados a emociones intensas, como el miedo o la vergüenza, tienden a ser más persistentes y a influir en la interpretación de nuevas situaciones. Así, un adulto que fue víctima de bullying puede reaccionar con una intensidad desproporcionada ante críticas o bromas, no porque la situación actual lo justifique, sino porque el cuerpo y la mente leen la amenaza con las claves aprendidas en la infancia. Además, el bullying erosiona uno de los pilares básicos del desarrollo: la confianza social. Para un niño, descubrir que sus iguales pueden ser una fuente constante de humillación altera la forma en que entiende las relaciones humanas. La lección que queda es que la aceptación no es algo estable, sino una condición frágil que puede desaparecer sin aviso. Desde la teoría del apego también se observa un patrón. Quienes sufren bullying prolongado pueden desarrollar estilos de apego ansioso o evitativo. El primero se caracteriza por buscar cercanía constante, pero con miedo al abandono. El segundo, por mantener distancia para evitar ser herido. Ambos son intentos de protegerse, pero también limitan la capacidad de establecer vínculos saludables. Con el tiempo, este conjunto de aprendizajes y reacciones automáticas puede influir en la trayectoria de vida de una persona. Desde la elección de amistades y parejas hasta la forma en que enfrenta conflictos en el trabajo. El bullying no solo marca la infancia, moldea en silencio el mapa emocional con el que navegamos el resto de nuestra vida. Los efectos del bullying no aparecen de golpe. Se construyen de manera silenciosa, día tras día, como capas invisibles que se acumulan sobre la personalidad. En el corto plazo, el niño comienza a mostrar cambios evidentes: retraimiento, disminución de la participación en clase, evasión de actividades sociales. Lo que antes podía ser entusiasmo por aprender o jugar, se transforma en un esfuerzo constante por evitar ser notado. A nivel emocional, la ansiedad es una de las primeras respuestas. No es una ansiedad abstracta, sino una alerta permanente, como si el cuerpo estuviera siempre preparado para esquivar un golpe. Esto se traduce en tensión muscular, problemas de sueño, dolores de estómago o de cabeza sin causa médica aparente. En muchos casos, también aparece una tristeza persistente, una sensación de desconexión con el entorno, que puede evolucionar hacia episodios depresivos si el acoso se prolonga. En lo social,
el niño empieza a modificar su conducta para adaptarse al entorno hostil. Algunos desarrollan lo que se conoce como hiperadaptación. Buscan agradar a todos, evitan expresar desacuerdo, incluso se ríen de sí mismos para desactivar posibles ataques. Otros optan por la invisibilidad. Hablar lo menos posible, sentarse al fondo, pasar inadvertidos. Estas estrategias pueden funcionar como mecanismos de supervivencia en la infancia, pero dejan huella en la manera de relacionarse más adelante. A largo plazo, los efectos se vuelven más complejos. La inseguridad internalizada durante los años escolares puede transformarse en una baja autoestima crónica, donde la persona siente que sus logros son frágiles o inmerecidos. Las relaciones interpersonales pueden estar marcadas por la desconfianza. Miedo a que la cercanía con alguien se convierta en una oportunidad para ser herido. En algunos casos, esto conduce a un aislamiento voluntario. En otros, a vínculos muy dependientes en busca de seguridad constante. También existe un impacto en la manera de enfrentar conflictos. Muchos adultos que fueron víctimas de bullying tienden a evitar confrontaciones, incluso cuando es necesario defender sus derechos o expresar una opinión. Esto puede afectar su desarrollo profesional, pues la capacidad de negociación y de autoafirmación queda limitada por un temor aprendido a la exposición y al rechazo. Por otro lado, hay quienes canalizan la experiencia hacia una hipercompetencia, la necesidad de destacar, de ser irreprochables, de acumular logros para blindarse contra cualquier crítica. Aunque esto puede traducirse en éxito externo, muchas veces está acompañado de un miedo interno constante a no ser suficiente. En todos los casos, el denominador común es que el bullying deja una marca duradera en la percepción del propio valor y en la manera de leer las intenciones ajenas. No es solo un recuerdo incómodo de la escuela. Es un aprendizaje emocional profundo que sigue operando, muchas veces de forma inconsciente, en la vida adulta. Construir relaciones después de haber crecido en un entorno hostil es como aprender a nadar después de haber estado a punto de ahogarse. El agua es la misma que para los demás, pero el cuerpo recuerda el peligro, y ese recuerdo se cuela en cada intento de acercarse a otra persona. Quien vivió bullying en la infancia suele entrar a las relaciones con una pregunta silenciosa: ¿cuánto tardará esta persona en hacerme daño? No es un pensamiento que aparezca con claridad, sino una sensación latente que condiciona la forma de actuar. Algunos optan por mostrarse siempre amables, complacientes, evitando cualquier fricción. Otros levantan muros invisibles, compartiendo solo lo superficial para no dar armas a quien podría usarlas en su contra. En las amistades, esto puede traducirse en relaciones desbalanceadas. Uno da más de lo que recibe, tolera comportamientos injustos o se esfuerza por no molestar. En otros casos, la persona se mantiene en la periferia de los grupos, presente pero sin integrarse por completo. Es un lugar seguro, pero solitario. En el amor, el impacto es aún más delicado. Hay quienes se aferran con fuerza a sus parejas, buscando en ellas la protección y validación que no recibieron de niños. El problema es que esta dependencia puede volverse una carga para la relación, generando miedo constante a la pérdida. Por el contrario, hay quienes evitan involucrarse demasiado, manteniendo vínculos que no llegan a la verdadera intimidad para no exponerse al dolor. La dificultad para poner límites es otro patrón común. Cuando el rechazo fue parte de la infancia, decir no puede sentirse como abrir la puerta a ser excluido nuevamente. Así, se aceptan peticiones incómodas, se soportan críticas innecesarias o se calla frente a ofensas, todo con tal de preservar la conexión. Pero también hay un lado luminoso, la capacidad de leer las emociones ajenas con precisión, de detectar señales de incomodidad o sufrimiento en otros. Esa empatía, nacida del propio dolor, puede convertirse en un recurso poderoso para construir vínculos profundos y genuinos. El desafío está en diferenciar el presente del pasado. Comprender que no todas las personas repetirán las dinámicas de la infancia y que, aunque el miedo persista, es posible aprender a confiar de nuevo. Las relaciones entonces dejan de ser un terreno minado y se transforman en un espacio de crecimiento mutuo. Vivir con las cicatrices del bullying es como cargar con una mochila invisible. No siempre pesa igual, pero nunca desaparece del todo. La resiliencia no consiste en fingir que no existe, sino en aprender a distribuir su peso para que no nos inmovilice.
El primer paso es mirar de frente la historia personal. Negar lo ocurrido o minimizarlo impide trabajar en las huellas que dejó. Reconocer que aquello fue real y que no fue culpa propia es una forma de devolver la responsabilidad al lugar correcto, a quienes ejercieron la violencia. A partir de ahí, cada persona encuentra su propio camino. Algunos lo hacen a través de la terapia, un espacio donde las emociones pueden expresarse sin miedo al juicio. Otros comienzan con pequeños actos de autoafirmación, tomar la palabra en una reunión, expresar una opinión impopular, defender un límite personal. Estos gestos, aunque parezcan mínimos, funcionan como entrenamientos para la confianza. Construir relaciones seguras es otro pilar. Esto implica elegir cuidadosamente a las personas con las que se comparte lo íntimo, buscando reciprocidad y respeto. Con el tiempo, estas relaciones ayudan a reescribir la idea de que los vínculos siempre traen dolor. También está la vía creativa, convertir la experiencia en una fuente de inspiración. Muchas personas que vivieron bullying encuentran en la escritura, la música, la pintura o el deporte un canal para procesar emociones y transformar el dolor en algo tangible y significativo. Este proceso no solo alivia, sino que devuelve el control sobre una historia que antes parecía definida por otros. La resiliencia también se fortalece al reconocer y celebrar los logros, por pequeños que sean. Haber enfrentado situaciones difíciles y seguir buscando el bienestar es, en sí mismo, un acto de resistencia. Con el tiempo, el bullying deja de ser la lente a través de la cual se interpreta todo. No desaparece de la memoria, pero pierde su poder central. Y aunque las heridas puedan reabrirse en ciertos momentos, la persona sabe que cuenta con las herramientas y la fortaleza necesarias para seguir adelante. Esa es la verdadera victoria. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir plenamente a pesar de él. El pasado no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la forma en que lo cargamos. Las heridas del bullying pueden tardar años en cerrarse, y en algunos casos, nunca desaparecen por completo. Sin embargo, cada paso hacia el entendimiento y la sanación es una victoria silenciosa. Este no es un camino lineal, habrá días de avance y otros de retroceso. Lo importante es recordar que las reacciones, los miedos y las inseguridades no son defectos personales, sino cicatrices de una batalla que comenzó demasiado pronto, y que, a pesar de todo, seguimos aquí. Si alguna vez fuiste víctima de bullying, tu valor no está determinado por lo que otros dijeron o hicieron. Está en tu capacidad de seguir buscando luz, incluso cuando aprendiste a vivir en la sombra. Reconocer tu historia, cuidarte, y permitirte confiar de nuevo no borra el dolor, pero lo redefine. En el fondo, de eso se trata, de no permitir que el eco de voces crueles se convierta en la voz con la que nos hablamos a nosotros mismos, porque el cambio real empieza ahí, en la conversación interna, donde decidimos que somos más que lo que nos hicieron creer.